Bien, empezamos la cuarta sesión de la tarde. Solo hay 4 ponentes, pero buenos. Empezaremos con Fabián Vergara Cerqueira, que ya nos ha comentado, ha hecho un pequeño cambio en el título, pero vaya, cedemos la palabra y él ya nos contará cómo, por qué ha quedado la música antigua de lado. Fabián, tienes la palabra. Momento, ¿puedo poner la presentación? Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿dónde tengo que ir? Acá, tela cheia. Acá, compartilhar. Momento, ¿dónde está? Ahí. Acá. ¿Está bien ahora? Porque yo no veo. Sí. Sí, lo vemos bien. Solo te pido que controles el tiempo porque desde la mesa sabe mal online tener que cortar al conferenciante, pero lo dejamos en tus manos. Sí. ¿Empieza ahora, Laura? Por supuesto, adelante. Ahí está el título que se quedó. Ok. Soy profesor de Historia Antigua en la Universidad Federal de Pelotas desde 1991. Apenas llegué a la ciudad de Pelotas en este año y me interesé por el hecho que la ciudad, a fines del siglo XIX, recibió el nombre de Atenas del Sur. En los años 90, circulaba en la ciudad un periódico llamado Atenas do Sul. Mis actividades de investigación sobre la antigua Grecia me llevaron a otros temas y durante mucho tiempo la Atenas del Sur siguió siendo solo una curiosidad. Sin embargo, a medida que los estudios sobre el patrimonio cultural y la memoria social empezaron a interesarme, me di cuenta de la importancia de los estudios sobre la recepción de la antigüedad, dada su relevancia para comprender el lugar del mundo antiguo en la identidad social brasileña. Entonces decidí estudiar la Atenas del Sur, preguntándome por qué algún día alguna vez se dijo que vivir en Pelotas era como estar en la Atenas del Sur y por qué se aceptó este nombre en clave. Así, en el estudio de la iconografía urbana de Pelotas, destaqué una forma de apropiación y reconstrucción de la memoria cultural remanente de la antigüedad, que dio centralidad a su proyecto de ciudad. Por un lado, Apolo y las musas con sus instrumentos musicales como símbolos de la dedicación a la cultura y a la educación. Y por el otro, en paralelo, Hermes y Mercurio como símbolo del progreso económico. En 2016 participé del encuentro del Humboldt College brasileño en la ciudad de San Carlos, en el estado de São Paulo. Hasta principios de ese año, el Servicio de Transporte Público Municipal, el Servicio de Transporte Público Municipal era prestado por una empresa denominada Atenas Paulista. Como estudioso del fenómeno de la recepción de la antigüedad, este hecho me llevó a buscar el porqué de esta denominación. Entonces me di cuenta de que la ciudad de San Carlos posee desde hace muchas décadas el título de Atenas Paulista y que esto se debe al número de la importancia de sus instituciones educativas. El deseo de comprender la Atenas del Sur me llevó a prestar atención a la presencia de ese fenómeno en escala nacional. Así, Atenas Pelotas en el sur, Atenas San Carlos en São Paulo, no estaban solas. En su compañía estaba São Luís, la Atenas brasileña, Areias, la Atenas paraibana, Palmeiras, la Atenas pernambucana, o Juiz de Fora, la Atenas mineira y muchas otras ciudades de Brasil, reivindicando el estatus de Atenas brasileñas. Verificando que no se trata de un fenómeno aislado, cabe preguntarse por qué la presencia de la antigüedad en la construcción de la identidad de las ciudades brasileñas. ¿Qué podría significar Atenas en Brasil? Así, me desplacé a la primera de todas, que es São Luís, la Atenas brasileña, capital del estado de Maranhão. Y este estatus sigue respetado después de todo. Es la única Atenas brasileña propiamente con este título, aunque otras ciudades destacan a la diosa Atena Minerva en su iconografía urbana, como Río de Janeiro y Recife. Y no solo fue la más antigua, São Luís, la más antigua Atenas brasileña, sino también la más estudiada, lo que lo hace más difícil en ese breve espacio presentar un breve recorrido por su significado. En mi opinión,
Vale la pena resaltar que San Luis tal vez sea responsable de crear este imaginario de una ciudad brasileña, que una ciudad brasileña puede ser Atenas y que eso conlleva significados a agregar a su identidad como proyecto de ciudad, de sociedad, de civilización. San Luis, como la Atenas brasileña, con casi 2 siglos de historia, no la ciudad, pero como Atenas brasileña, componiendo una estratigrafía cuyas capas revelan diferentes temporalidades de significado, de pertenencia o negación a la grecidad del estado de Maranhão. En cualquier caso, la definición de Maranhão como una Atenas brasileña se ha configurado como una estrategia central para reconstruir la memoria, la historia y el patrimonio identitario del pueblo de Maranhão. El nombre Atenas Brasileira en el siglo XIX fue de primera magnitud al reconocer el papel de un grupo de intelectuales de Maranhão en el establecimiento del canon literario brasileño, responsables por un discurso de nacionalidad entre los primeros escritores románticos del siglo XIX, vinculados a Maranhão y a Río de Janeiro. En este escenario que surgió un eminente grupo de poetas, traductores, novelistas, dramaturgos, biógrafos, geógrafos, historiadores, matemáticos y varios otros intelectuales, cuyas actividades a lo largo de por lo menos 40 años, desde el momento de la independencia, que es 1822, hasta la década de 1860, dieron a San Luis el nombre clave de Atenas brasileña, otorgando a los intelectuales y literatos de Maranhão la antonomasia atenienses. El escenario al que se refiere Ricardo Martín, surgido tras la llegada de la corte a Brasil en 1808, cuando tiene lugar una corte portuguesa, ¿no? Cuando tiene lugar una recuperación económica y un acercamiento cultural entre la ciudad de San Luis y Portugal, estuvo marcado por el florecimiento de sociedades recreativas, artísticas y literarias, congresos de controversias, inauguración de escuelas y bibliotecas públicas, multiplicación de imprentas y publicaciones, consolidación del periodismo político y literario. Ejemplo de este es la inauguración en 1817 del teatro Artur Azevedo, originalmente llamado Teatro Unión, precisamente en honor del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En su fachada, la población podría vislumbrar un ícono de los vínculos culturales con la antigua Grecia, una grande estilizada cítara pentacorde. Sin embargo, la institución imaginaria de una Atenas brasileña se debe al movimiento literario y a la actividad editorial. La tipografía y los periódicos contribuyeron a dar forma al panorama alfabetizado local. En la década de 1820, solo Río de Janeiro competió con la vitalidad de la prensa local, donde había, por ejemplo, el periódico O Maranhense, fundado en 1825, es uno de los más antiguos de Brasil, por Francisco Sotero dos Reis. La identificación de una prolífica generación de estudiosos que vivió en San Luis entre 1820 y 1860, con el ideal clásico y de inspiración antigua, contribuyó a la creación del Parnaso Maranhense, publicado en 1861 en una versión local del Parnaso brasileño, publicado entre 1829 y 1831 en la capital del imperio. Colección organizada por el editor y tipógrafo de Maranhão, Belarmino de Matos, que contenía, entre otros, poemas de Antonio Gonçalves Díaz y Manuel Odorico. Dos de los 4 pilares del llamado Grupo Maranhense también destacan en este grupo João Francisco Lisboa y Francisco Sotero dos Reis. Odorico Mendes, en primer lugar, y Sotero dos Reis a su lado, son considerados fundadores del linaje literario que permitió fundar el mito de la Atenas brasileña. Como fiel intérprete de Virgilio y Homero, Odorico Mendes fue entre nosotros el iniciador del buen gusto literario y del cuidadoso cultivo de la lengua vernácula y de las letras clásicas. Es sin duda a este impulso beneficioso y vigoroso, Maranhão debe su primacía en ese sentido a sus hermanas y merecer de algunos escritores el muy halagador epíteto de Atenas brasileña. Me gustaría resaltar un hecho de la historia intelectual brasileña y lusófona que legitima y sustenta el imaginario de San Luis como Atenas brasileña, lo que respecta a la tradición y traducción de los clásicos.
Francisco Sotero dos Reis, en su juventud, encontró apoyo en la Oficina de Literatura Portuguesa para avanzar en sus conocimientos de latín, del que convirtió en profesor de latín en 1821. Se dedicó así a la actividad traductora, siendo conocida, por ejemplo, su traducción de Tácito. Pero es el gran Odorico Méndez quien destacó excelentemente en la traducción de los clásicos. Fue responsable de las primeras traducciones al portugués de Ilíada y Odisea, terminado poco antes de su muerte en 1864, pero publicadas póstumamente en 1884 y 1928 respectivamente. Antes, en 1858, había publicado en Lisboa la obra completa de Virgilio, bajo el título Virgilio Brasileiro. La publicación en su Ilíada brasileña en Río de Janeiro en 1874 consolidó a nivel nacional la imagen del humanismo de Maranhão, que sustentaba la representación de la Atenas brasileña, imagen que en la época era definida por intelectuales y literatos maranhenses de expresión nacional con el dramaturgo Arthur Azevedo. Mucho más que las primeras traducciones de Homero al portugués, la Ilíada y la Odisea de Odorico Méndez destacan como grandes poemas en la lengua portuguesa. Así, finalizando, estos datos indican que la atribución de la Atenas brasileña no resulta solo de una superficialidad, de una proyección de identidad mediante la autoatribución de valores culturales y educativos. Había efectivamente densidad intelectual en la vivencia de esta Atenas, bajo el liderazgo de los dichos atenienses del grupo maranhense. Así, muito obrigado pela atenção. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti por atenerte al tiempo. Ahora damos la palabra, sin más dilación, ahora cederé el espacio a Rafael Jackson Martín, de la Universidad de Puerto Rico, que nos hablará de la Galatea Rediviva. ¿Me ayudas a colocarlo? Que yo no sé muy bien cómo, para que lo puedan ver también online. ¿Dónde lo tienes? Esta Galatea justo debajo de la de Virgilio. Aquí. A la derecha, ahí está. Sí. Ahí está. Así está. ¿Empiezo entonces? Vale. Para que lo vean también los que están online. A las flechas le puedo dar, ¿verdad? Sí, sin problema. Sí. Para que lo vean los que están online. Vale, así ya te veré. Bueno, pues Rafael, sí. tú sí que te tengo al lado, por tanto, te controlo. Vale, ya con esa amenaza intentaré muy rápidamente, antes de empezar, cuando mi apreciado colega que está aquí sacando una foto ahora mismo, Daniel Expósito, puedes hacerlo para... cuando él me pasó la información sobre el congreso en el que estamos hoy reunidos, pues yo se lo agradecí mucho, pero además es que en ese momento estaba trabajando en un asunto relacionado con Almodóvar y precisamente leyendo sobre él había cuestiones que tenían que ver con lo que voy a presentar aquí. Así pues, le agradezco al que me pasara la información y, por supuesto, a los organizadores el poder compartirlo con ustedes y con quienes están aquí y online. Parte lo voy a comentar y parte la voy a leer. He puesto Galatea Rediviva con signos de interrogación porque realmente, aunque en un filme en el que me voy a centrar, que es La piel que habito, de Pedro Almodóvar, uno de los más conocidos de él, realmente no es el único mito griego que podemos encontrar, así como su resignificación. Y sobre eso es sobre lo que me voy a centrar. De hecho, Galatea sería el menos importante de todos al final. Metodológicamente me he centrado en dos aspectos. Primeramente, la iconología de las connotaciones que trabajó mi
maestro y fallecido lamentablemente y añorado, Juan Antonio Ramírez, él definía la iconología de las connotaciones como el estudio de los significados implícitos de las imágenes y de los vagos sentidos adheridos. Luego seguiré hablando sobre ello. Y, por supuesto, claro, por el tema del Congreso, la recepción en estudios fílmicos y, en general, el cine comercial y los mitos grecorromanos. Dentro de ello, querría citarles muy brevemente, porque han sido el origen metodológico para lo que voy a comentar brevemente, dos títulos antiguos en lengua castellana, pero muy importantes, el de Román Gubern, Espejo de fantasmas, que como aquí les pongo, es una actualización de los mitos grecorromanos, empleando la metodología de un libro fundamental de Roland Barthes, del 57 mitologías, en la cual, pues, trabaja sobre distintos arquetipos y uno podría ser, por ejemplo, el héroe que fracasa en su misión. Él relaciona a Rocky, especialmente la primera película de Rocky, con Aquiles, ¿no? Y su muerte. En el caso de Rocky no es, pero sí hay un fracaso en ambos casos. El segundo texto sería otro libro también muy importante, La semilla inmortal, de Jordi Batlló y Xavier Pérez, en la que los autores hablan de la empatía con ciertas tramas que se produce por su componente atemporal y universal. Estaríamos hablando del inconsciente colectivo de raíz junguiana. Por ejemplo, los mitos de creación y las tramas de creación de vida. Pongo aquí 4 ejemplos, que no voy a enumerar, muchos los conocen, pero que curiosamente están relacionados con el film de Almodóvar. ¿Cómo podemos relacionar todo esto con la película de Almodóvar? Pues el propio autor nos lo dice. Él en una entrevista comenta: no puedo decir que las referencias las tomara de modo consciente, pero forman parte de todas las resonancias que tengo. Por tanto, Frankenstein sí, Pigmalión sí, Vértigo de Hitchcock también, así como Prometeo. Creo que la cultura venía a visitarnos en espíritu al rodaje todos los días para saludarnos. El primer mito griego que aparece de una manera inconsciente o consciente también en la película sería Pigmalión. El científico Ledgar, como les pongo aquí, reasigna el género al joven Vicente, que viola a su hija, le otorga el rostro de su esposa muerta, cosa que es muy importante, que se llamaba Gal, fíjense como el principio del nombre de Galatea, y una piel transgénica invulnerable, pues ella se suicidó al descubrir su cuerpo lleno de quemaduras graves. En un momento determinado de la película, la obsesión que tiene Ledgar sobre Vera pasa de ser visual a ser claramente erótica, ¿no? Y ese abrazo yo lo relaciono mucho con la iconografía de Pigmalión y Galatea, ¿no? Este cuadro de Jean-Léon Gérôme es muy significativo al respecto. Pero también, fíjense, es muy interesante el hecho de que la manera en que él implanta la piel transgénica en Vera me recuerda de una manera caprichosa al modo en que se esculpían ciertas esculturas criselefantinas. La apariencia orgánica del marfil, como les pongo aquí, y la relación con la epidermis que genera un carácter engañoso, ¿no? Él está engañado pensando en que ha resucitado a su mujer muerta. Y es interesante que Jas Elsner, al hablar sobre Pigmalión, relaciona etimológicamente la palabra elefas, que es marfil, con el verbo elefaromai, que sería resultar engañoso. El segundo sería Orfeo. Y Orfeo me parece muy interesante porque aquí ya juega con varias referentes a Almodóvar. El referente básico es Vértigo de Hitchcock. El detective Scotty persigue a una mujer, Madeleine, contratado por el esposo de ella. Ella se suicida y Scotty cree ver la rediviva en otra mujer, que es Judy Barton. El primer autor que identificó Vértigo con Orfeo y Eurídice fue Guillermo Cabrera Infante, que tuvo una grandísima carrera como crítico en su artículo o crítica al vacilo de Hitchcock. Y además, Víctor Stoichita, curiosamente, en su libro Simulacros, el efecto Pigmalión, trabaja Vértigo de Hitchcock en relación con esa historia, ¿no? La de Pigmalión y Galatea. El resto lo voy a leer. Tras la operación de cirugía plástica para conseguir un parecido exacto con Gal, la cabeza de Vera debe estar protegida por una máscara de látex. En el guión original de la película, Almodóvar la describe del modo siguiente. Solo lleva un body, el body hace que parezca un híbrido entre robot y maniquí, esto me interesa, ejecuta algunas posturas de yoga, aunque al principio da la impresión de ser una muñeca abandonada en un desván limpio y aséptico. Es evidente que Almodóvar se ha inspirado visualmente en el personaje de la falsa María de Metrópolis. Los bodies diseñados por Jean-Paul Gaultier para la piel que habito cuentan con una serie de cremalleras sobre las articulaciones y los senos, que remedan ingeniosamente la armadura metálica del robot fílmico. Ambas mujeres, mitad naturales y mitad creadas artificialmente, son encarnaciones del peligro y de la maldad inherentes a la belleza femenina según la tradición occidental surgida por Hesíodo.
que ya habla de Pigmalión. Esto es especialmente claro en la presentación de la falsa María como bailarina en uno de los music halls del barrio de Yoshiwara, que les pongo a la izquierda. Y ahí el clímax de la película El Piel que Evito, que no voy a contar por si acaso no lo han visto. Lo interesante de todo esto es que Vera, tanto como la falsa María, desplazan el mito de Pigmalión hacia el de Pandora. Pandora es la fuente de todos los males salido de la misteriosa caja que porta durante su encuentro con el primer hombre, Epimeteo, creado por Prometeo. Hefesto es el encargado de esculpirla y para que resulte aún más bella, los dioses y las diosas la visten con bellos ropajes y adornan su cuerpo con joyas. Al igual que las deidades resaltan la belleza de Pandora artificialmente, Vera se vestirá con ajustados vestidos, se peinará y se aplicará maquillaje para resultar más seductora al Edgar. La elección de un maquillaje más intenso en este momento del filme se corresponde, pues, con la proximidad de su venganza. De este modo se asocia insospechadamente a la cosmesis o cosmesis de Pandora, que la convierte en una imagen engañosa, la misma que rige el ethos femenino, según el propio Hesíodo. En relación con el maquillaje, y tal como ha explicado oportunamente Janet Steiger, abro comillas, al igual que el color, croma, el ornamento, cosmesis, es también un elemento constitutivo. Pandora es creada en y a través de su cosmesis. Las deidades visten su núcleo de barrio con toda suerte de materiales y colores, tejidos, joyas, flores primaverales, así como varias cualidades, según Hesíodo, como gracia, deseo y una naturaleza y un discurso mentirosos. Su cosmesis incorpora tanto su ornamento exterior como su yo interior. Este juego entre personajes y maquillajes en una misma actriz está presente de nuevo en Vértigo. Lo cierto es que, colocadas juntas, Judy está viva pese a sus desatinos estéticos, excesivamente maquillada, de uñas pintadas con vivos colores y cabello pelirrojo. Por el contrario, Madeleine no solo parece un espectro, sino mejor aún, una estatua de color apagado, con su cabello rubio platino, su maquillaje casi monocromo y vistiendo trajes de chaqueta grises y abrigos blancos. Estamos, por tanto, ante un caso claro de agamatofilia. La alusión al maquillaje como símbolo de peligro de la belleza femenina nos conduce, como la falsa María, a la propia Pandora, que según señaló acertadamente Adrienne Mayor, nos lleva al concepto de femme fatale o mujer fatal. Se trata de una creación misógina creada por la tradición heteropatriarcal que remite a la idea de la mujer como deseo y destrucción. Las artes visuales explotaron el estereotipo desde mediados del XIX y no es despreciable decir que muchos de sus autores o bien no se ajustaban a la masculinidad propia del siglo o bien sus preferencias eran homosexuales. El interés por el maquillaje de estas mujeres da lugar a una hipersexualidad que pocas décadas después cristaliza en las fascinantes femme fatale del cine clásico, como Lulú en La caja de Pandora, y rostros implacablemente maquillados también como este de Ellen Berendt en Que el cielo la juzgue, ¿no? Que es Jean Tierney. Hay algo en ellas que es femenino, su belleza y su acicalamiento, y al mismo tiempo masculino, su naturaleza activa y su frialdad. Por ello, parecen adelantarse algunas mujeres transgénero que aparecen en el cine de Almodóvar. Como dice Manuela Rosa a propósito de Lola, amante trans de ambas, en Todo sobre mi madre. Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Esto nos conduce al cuarto y último referente de La piel que habito, Tiresias, un personaje griego más popular en la cultura contemporánea de lo que pudiera parecer. En 1917, el poeta vanguardista francés Guillaume Apollinaire estrenó una pieza teatral titulada Las tetas de Tiresias, en la que actualizaba el mito en una atmósfera antibelicista dentro del entorno de la Primera Guerra Mundial. En 1945, con música de Benjamin Britten y libreto de François Poulenc, se estrenó la ópera inspirada directamente en la obra de Apollinaire. También es muy posible, ojo, que Almodóvar conociera una película francesa titulada Tiresia y presentada en el Festival de Cannes de 2003. El personaje principal, transgénero, debe prostituirse para poder sobrevivir y pagar su tratamiento hormonal, hasta que se cruza en su camino con un personaje obsesivo que la rapta, teniendo como consecuencia la interrupción de su tratamiento y, por tanto, la reaparición del vello y la barba, un argumento muy almodovariano. Este cambio, como en La piel que habito, está interpretado por una actriz y por un actor sucesivamente. Hasta ahora me he detenido en el referente trans dentro de la filmografía de Almodóvar, pero el propio cineasta ya había jugado con ello al inicio de su actividad artística, creando como un nuevo Pigmalión el alter ego de Fabio McNamara, Patti Diffusa, una verdadera drag queen con ínfulas de mujer fatal, algo desorientada, y protagonista de telenovelas por entregas en la revista El Víbora. En una de las entrevistas inventadas por su creador, Patti le pregunta, abro comillas, ¿entonces yo soy un simple reflejo tuyo, esa cosa tan horrible que se llama un alter ego? Responde Almodóvar, no, tú eres una fantasía de los lectores, eres lo que a los lectores les gustaría ser. Y concluye, Patti, Pedro, creo que después de esta entrevista sigo sin saber nada de ti. Sin embargo, contesta Almodóvar, yo de ti ya lo sabía todo. Muchas gracias.
Me cambio. Y aquí somos dos, que se note ¿Verdad? que haya movimiento. Vamos a hacer ruido. Sí. Bien, ahora daremos la palabra a Eloisa Motelevsky, de la Universidad Federal de Paraná. Si técnicamente soy capaz de salir de este embrollo. Sí. No me atreví a cerrar por si acaso. Hola, ¿puedo compartir la pantalla ya? Sí, puedes compartir las imágenes, si te parece. Tienes la palabra, Eloisa. Vale, gracias. A ver, ¿alguien puede confirmarme si ya está ahí? Sí, perfecto. Solo ten en cuenta los 10 minutos para no tener que interrumpirte, que no queda elegante. Adelante. Vale, ya pongo en mi móvil para no olvidarme. Vale, gracias. Yo voy a empezar entonces. Buenas tardes a todos los que estáis aquí hoy. Antes de dar inicio a mi presentación, me gustaría agradecer a la organización del evento por la oportunidad de compartir algunos de los resultados ya obtenidos con mi proyecto de investigación, que muy pronto ganará forma en mi trabajo de fin de grado. Es un proyecto que empecé todavía en 2021 bajo la supervisión de la profesora Renata Senagaja Foni, que hoy ha participado en la parte de la mañana, junto al programa de iniciación en la investigación científica de la Universidad Federal de Paraná. Su objetivo está centrado en estudiar cómo Brasil se ha convertido en un centro de recepción de la antigüedad romana desde la proyección de la película Los últimos días de Pompeya. Una producción visual de la Sociedad Anónima Ambrosio del año de 1913 es una película que compone su serie de Oro, un grupo fílmico de la compañía organizado por temas épicos, históricos y dramáticos, inspirados en textos literarios. Fue una adaptación del romance homónimo de Edward Van Lyton, por primera vez publicado en 1834. Su trama narrativa es desarrollada con base en el romance de Glauco y Ione, una pareja pompeyana cuyo desenlace está influido por los celos de la esclavizada del héroe, Nidia, y del tutor de Ione, Arbaces, el sumo sacerdote del culto isíaco. Al fin, los intentos de poner fin a la relación de ambos por el egipcio son frustrados con el arrepentimiento de Nidia y con la erupción del Vesubio. El volcán provoca su muerte, y en medio del desastre la cautiva se suicida, tan solo los enamorados se salvan. Este épico llega tan pronto a Brasil cuando es estrenado por la Compañía de Ambrosio en octubre de 1913. En tierras brasileñas, la película es adquirida por la Compañía Cinematográfica Brasileira, siendo alquilada y proyectada por innumerables cines en todo el país. Explorar la divulgación de esa exhibición es el objetivo de esa comunicación, para la cual utilizamos como base teórica y metodológica los estudios de recepción de hardware. Veremos ahora cómo el pasado pompeyano se difundió en Brasil desde las publicidades de la película y los periódicos nacionales, extendiéndose para además del centro sociopolítico de ese momento, que era Rio de Janeiro. Pues antes de que comenzáramos de facto la investigación de la recepción de la antigüedad en la película, realizamos un levantamiento de noticias relacionadas a Pompeya en esos periódicos, con un recorte temporal enfocado en el comienzo del siglo pasado. En esta búsqueda observamos la profusión de materias periodísticas redactadas con el intuito de divulgar la proyección de la creación de Ambrosio en el país. Como vemos en el mapa, de los materiales seleccionados para constituir el cuerpo documental de ese proyecto, que fue en total de 50 publicidades, cuyos criterios de selección se basaron en la originalidad del contenido y no repetición de la forma del anuncio, más de la mitad fue vehiculada en el estado norteño de Pernambuco. No sé si pueden ver aquí cuando hago eso en la pantalla, pero está por aquí, que fueron 28, seguido de referencia a la película en las regiones de Amazonas,
que con 6 noticias, Rio Grande do Sul con 5, Rio de Janeiro con 5 también, igual que Paraná, y Paraíba con tan solo 1. En su gran mayoría son publicidades gráficamente sencillas, tan solo escritas. Asimismo, hay algunos casos, 2 en Pernambuco y 1 en Paraná, en que las fotografías oficiales de divulgación de la película se reproducieron en las páginas de los periódicos. Haya visto el límite de tiempo de esta exposición, vamos a presentar ahora solo algunos casos de esos anuncios, los cuales llamaron más la atención por algunos de sus aspectos. Primero, una de las materias del periódico A Provincia, de Pernambuco. En ella leemos que, según informaciones que tenemos, los últimos días de Pompeya expiró el Povales, y todos todavía nos acordamos del éxito que esta película ha causado cuando exhibida en el Cine Pathé y otros cines del Estado. La compañía cinematográfica llama la atención en su anuncio de hoy para el número de personas en el Coliseo Pompeyano, 30.000, el Vesubio en acción, la lucha de los gladiadores, la catástrofe telúrica que sepultó Pompeya, etc. Es el discurso del épico que se materializa en páginas impresas. Aquí, Roma es presentada a los brasileños por su grandiosidad, expresa en la cantidad de recursos invertidos en la producción de la película, el dramatismo de la acción vesuviana y aún en la figura popular de la Perdón por lucha interrumpir, para- Eloisa. Sí, Perdón, un momentín, porque hay un micro abierto de un asistente y debería cerrarlo. El asistente que tiene el micro abierto online, la sesión online. Desde aquí. Hace eco. Sí, hay como un eco. Hace eco. Ah, pues igual tiene dos abiertos, 2 dispositivos. Sí, te oíamos con dificultad y no sabíamos si el problema técnico era nuestro o tuyo. Intenta empezar, bueno, continuar, a ver si, si no te decimos nada es que el problema se ha solucionado solo. Adelante. vale, ¿me escuchan? Se oye como una reverberación. Sí, es que yo pienso que porque mi compañera de trabajo está en una reunión justo a mi lado y sí, tal vez sea eso. Peor que antes. Si puedes detenerte un momento. Vale. Sí, es eso, Eloisa, es eso. Es tu micro por el que entra. Sí, ahora sí, ya estoy cerca de terminar, entonces yo voy a empezar la siguiente. Y bien, entonces ahora me escuchan bien. Sí, Vale. ahora sí. Vale, gracias. Una visión espectacular en mismas proporciones, subrayada en el periódico Jornal do Comércio de Amazonas, en cuya publicidad se lee el más grande y verdadero asombro cinematográfico del año, junto al más bello pasaje amoroso. Reconstitución histórica de la más grande, yo ni siquiera sé hablar la palabra, pero vale, mundial que ha sepultado Pompeya, hallado un doloroso y muy pungente romance de amor. Y en Unarte, Paraíba, esta grandiosa acción cinematográfica de la Casa Ambrosio Film de Torino es la reconstitución fiel de las costumbres romanas en la época en la que los habitantes de Pompeya llevaban su existencia despreocupada, disoluta y ruidosa en medio de sus mármoles, de sus ídolos, de sus raras tapicerías, de sus éteras de porte helénico y belleza rara, no sospechando de la aproximación de la terrible catástrofe, ahí, ahora sí, que los debería sepultar para siempre bajo las incandescentes lavas del Vesubio. Y por último, a las conclusiones. Por esos ejemplos vemos cómo se ilustra la muestra documental más amplia que encontramos a lo largo de la investigación. Y concluimos como los periódicos brasileños, al imprimir en su página la divulgación de esa película silente italiana, utilizan de los recursos de esa primera fase del cine, de atracciones y primeras complejidades narrativas, para construir una imagen dramática, espectacular y grandiosa del pasado romano desde el cotidiano de Pompeya. Al traer una supuesta vida diaria repleta de experiencia lujuriosa y de éxtasis, como sus mármoles, tapicerías y éteras, los discursos brasileños sobre Roma naturalizaron este estilo de vida como parte de la antigüedad. Por consecuencia, idealizaron un pasado que muy probablemente serviría como espejo para una élite recién formada en una primera república brasileña. Un tema todavía será investigado con más atención en las próximas etapas de ese proyecto.
Pues agradezco vuestra atención. En esa última diapositiva yo he puesto algunas de las referencias que he utilizado para esta comunicación y es eso, muchas gracias y perdón por esos problemas técnicos. No, somos nosotros que nos disculpamos por los problemas técnicos también, pero creo que te hemos podido seguir perfectamente y en la ronda de preguntas ya se verá. Bien, pues cederé la palabra a Susana Mota y José das Candellas de la Universidad de Alberta. No sé si haréis cada uno una parte o solo intervendrá uno de vosotros. Bueno, pues os dejo a vosotros que gestionéis el tiempo. Como sois los últimos, hay un pequeño margen de 10 minutos para el cambio, lo tendremos en cuenta. Tenéis la palabra, adelante. Vale. Olá a todos e a todas. Começo por felicitar a organização deste congresso e agradecer o terem aceitado a nossa proposta de comunicação. No âmbito do projeto de investigação Egiptomania em Portugal, caminhos da recepção do Antigo Egito em contexto português que estamos a desenvolver, vamos falar-vos sobre o espetáculo Nefertiti. Entre 28 de janeiro e 19 de fevereiro do ano de 2000, esteve em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa, a ópera-teatro Nefertiti. Este espetáculo foi imaginado, escrito, composto, encenado e executado por portugueses. Trata-se de um exemplo maior da recepção do Antigo Egito em Portugal, infelizmente desconhecido da grande maioria das pessoas. A concepção do espetáculo, assim como a composição, direção e encenação, são da responsabilidade de José Júlio Lopes. O texto é da autoria de Luís Carmelo. A adaptação deste texto, ou libreto, são da responsabilidade de ambos. O espetáculo foi protagonizado pela atriz portuguesa São José Lapa e pela soprano portuguesa Lúcia Lemos, ambas no papel de Nefertiti. Este espetáculo teve 16 apresentações, sempre com casa cheia, o que revela desde logo o quão chamativo foi o tema para o público e também o amplo acompanhamento da imprensa de que foi alvo. No te oímos. ¿Tienes Está sem som. Tienes el micro apagado. Sí, está bueno ahora. Sí, sí, perfecto, adelante. Perdóname, porque tengo que comenzar. Não estou a conseguir partilhar a apresentação. Nos pasa a todos esto, paciencia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tendrías que compartir la pantalla. Sí, perfecto. Sim? Sí, sí. Ok, vou recomeçar. Ok. Nesta entrevista... Disculpa, si puedes hacer la pantalla más grande, apretando el botoncito de abajo a la derecha, el otro, más a la derecha, pantalla completa. Sim, mas eu não estou a conseguir fazer a partilha só um segundo. Eu vou parar a partilha. Un poco más a la derecha, un poco más. Ok. Bueno, pues, como estaba antes, ya estaba bien, en todo caso. Estou só a tentar aqui reencontrar, porque agora desapareceu-me o meu rato. Por alguma razão, fiquei sem rato. Ya no tenemos edad para estas cosas. Não. O meu rato não está a funcionar. Ok, vamos lá. Aqui. Agora sim.
si Nefertiti levantara la cabeza. Agora conseguem ver? Está ok? Sim, sim, sim. Ok. Então eu vou recomeçar. Um dos grandes privilégios para a análise desta obra foi a possibilidade de entrevistar José Júlio Lopes. Nesta entrevista, em que quisemos perceber o porquê de escolher Nefertiti como mote para a sua criação, quais as motivações e os propósitos, pudemos recolher pistas para a descodificação de um texto complexo e de uma extraordinária amplitude de ideias. De uma forma muito sintética, de acordo com o autor, tudo começou cerca de 1980 com o acesso a um recorte sobre Nefertiti da Enciclopédia Britânica. Ao longo dos anos, a ideia foi crescendo, alimentada pela relação pessoal do autor com a religião, pela leitura do livro Moisés e o Monoteísmo, de Freud, e também pelo seu interesse pelas paixões humanas. Na perspectiva do autor, a história da rainha Nefertiti, pelo seu contexto religioso, pela história de amor com Akhenaten e pelo projeto conjunto que desenvolveu com ele, ia perfeitamente ao encontro destas questões. A estes juntaram-se outros aspectos, outros temas que enriquecem os elementos iniciais, tais como o amor, a morte, a paixão, a traição, a desilusão, a revolução e a resistência. Desta forma, o autor recebe a rainha Nefertiti e a sua história e adapta-a, reimagina-a, reconstrói-a através de um texto fortemente politizado que usou para problematizar e discutir a realidade do ano 2000. Para concretizar o seu projeto, o seu objetivo, o autor concebeu personagens que são extraídas do contínuo histórico, ou seja, personagens sem tempo, e foi-lhes atribuído um papel simbólico. Um simbolismo que dava resposta a uma determinada função no todo que era o espetáculo. Atualmente, podemos conhecer o imaginário visual desta produção graças a fotografias de Alberto Lopes, o responsável pela cenografia e imagem gráfica. Como podemos perceber, o palco, que estava coberto de areia, era dividido por um corredor que simbolizava o Nilo. E de cada lado existiam 2 grandes ecrãs onde eram transmitidas imagens e segmentos do texto. Deve salientar-se que nem o cenário, nem as indumentárias das personagens são marcadamente egípcias. Isto é intencional e deveu-se à tentativa de garantir que, embora o Egito, ou mais concretamente a Amarna e o Casal Solar, fossem o ponto de partida, a trama e as personagens não tinham nem tempo nem espaço. Elas, as personagens, estão em todo o lado, em qualquer tempo, são de todos os lados e de todos os tempos. No que respeita ao texto da obra, temos acesso a ele através do livro que os autores fizeram publicar ainda antes da primeira encenação. Este livro conta com 2 diferentes textos. O chamado texto inicial, escrito por Luís Carmelo após receber a ideia de José Júlio Lopes, e o texto atualizado no espetáculo, que corresponde à versão que foi encenada e representada. Em termos de conteúdo, os textos não são muito diferentes, isto é, a trama é exatamente a mesma, no entanto, existem algumas diferenças efetivas entre eles. Um dos aspectos que mais se destaca na diferença entre os 2 textos é o nome das personagens, sendo que esta diferença reforça a ideia já referida de que as personagens existem fora do seu contexto histórico. Concretamente, temos necessariamente Nefertiti e Akhenaten, mas o escriba é substituído por Walter Benjamin, o sacerdote é agora Mefistos ou Mefistófeles, a rainha Ti é o Dr. Fausto e o narrador é Zaratustra. Ou seja, temos um misto de figuras ficcionais e figuras reais, pertencentes a diferentes períodos históricos e cuja presença encerra em si um significado que infelizmente não podemos aqui explorar. Uma outra diferença do texto encenado é a presença de uma língua inventada pelo autor. Uma língua que tinha como objetivo obter uma certa sonoridade cênica
e fazer corresponder sons a ideias. Esta língua surge em 9 das 26 cenas deste texto, como é o caso da cena 13, em que temos um diálogo entre Nefertiti e Benjamin, e o Benjamin fala nesta língua inventada. Agora, tendo por base o texto inicial, por ser o mais extenso e o mais completo, permite uma análise mais aprofundada, vamos brevemente analisar o conteúdo, começando pelo resumo da trama. Como já foi sendo dito, a trama não tem um tempo histórico nem um espaço, mas o ponto de partida é o amor entre Nefertiti e Akhenaton, bem como o seu projeto utópico conjunto fixado naquela antiga cidade egípcia. No momento relatado, o faraó Akhenaton havia sido convencido pelo poder instituído, que na peça é representado pelo sacerdote, a desistir do seu projeto utópico. Mas Nefertiti não cedeu. Ela, apesar de todas as tentativas de dissuasão, continuava a acreditar no projeto utópico, no ideal que ela e o faraó haviam imaginado e construído. Pela sua ousadia, ela foi julgada e condenada ao esquecimento, no que é apresentado como uma luta entre a razão e a utopia. E a razão, o poder instituído, a tradição, prevalecem e vencem. Nefertiti é, neste sentido, derrotada. Por ser o mote para o espetáculo, interessa conhecer quem era a Nefertiti imaginada, recriada pelos autores. E são muitas as expressões que ao longo do texto são usadas para a descrever, não faltando, obviamente, as referências à sua beleza, nem necessariamente o facto de ser uma mulher romântica, apaixonada e utópica. As vertentes essenciais atribuídas ao papel que desempenha na trama aparecem nestas várias expressões. Vejamos agora algumas cenas do texto para podermos concretizar algumas destas ideias. Na cena 1 da responsabilidade do narrador, a cena 1 da responsabilidade do narrador permite identificar as ideias centrais da trama, assim como aquilo que é posto em discussão. Por exemplo, a ideia de tempo, de paixão, de utopia, de sonho e o ideal representado pela própria Nefertiti. Na cena 5, uma conversa entre Nefertiti e o escriba, sendo que o escriba surge na trama como confidente da rainha, é esta cena que melhor ilustra a temporalidade da obra. Nefertiti questiona o escriba sobre aquilo que ele vê quando olha para Amarna e ele faz uma lista de utópicos, também eles incompreendidos e frustrados, tentando mostrar à rainha que as coisas não corriam bem a idealistas como ela. Mas Nefertiti insta-o a dizer-lhes que lutem e não desistam. A lista destes idealistas ilustra claramente que nesta trama não há tempo nem espaço. Além disso, percebe-se que os autores da ópera Nefertiti têm uma linha de pensamento que junta Nefertiti aos que, ao longo da história, foram revolucionários e lutaram por uma mudança. A cena 8, uma conversa entre o sacerdote e Nefertiti, ou seja, o representante da razão e da tradição e a representante do sonho e da utopia, ilustra uma clara crítica à realidade contemporânea da obra. Mas destaca-se principalmente por continuar tão atual 25 anos depois da estreia, uma vez que vemos Nefertiti afirmar: desaparece, reacionário, fascista, maldito, desaparece. Ó céus, como é difícil a verdade. Na cena 18, a cena enumera os crimes pelos quais Nefertiti é julgada e, uma vez mais, como ela e a perturbação de que é acusada, os crimes não têm tempo. Ela é acusada não só de ser a responsável pela verdadeira primeira utopia, como também de uma extensa lista de outras falhas, entre as quais ter imaginado coisas falsas e atentatórias da moral, como a paixão, ter profanado hipermercados na China e ter pegado fogo ao Parlamento. Por fim, na cena 21,
O momento final de Nefertiti após a condenação, vozes não identificadas relatam que esta terá dito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Estas são as ideias base sobre a ópera Nefertiti, em nossa opinião, um exemplo superior da recepção do Antigo Egito em Portugal, totalmente concebida por portugueses. Neste momento estamos ainda no início da análise desta ópera-teatro, mas esperamos em breve poder disponibilizar os primeiros textos mais detalhados sobre este espetáculo ímpar da cultura portuguesa. Muito obrigado. Obrigada. Muchas gracias por explicar en este breve tiempo un tema tan complejo y a dos voces, que añade dificultad. Ahora iniciaremos un espacio de comentarios, preguntas, en que el público asistente y vosotros mismos online pido que intervengáis e intentaré moderar la sesión. Buenas tardes, Daniel Espósito de la Universidad de Puerto Rico. Primero que todo, felicitar a... Sí. Mejor. Está bien. Ante todo, felicitar a todas las personas que han presentado las comunicaciones en la tarde de hoy y le quiero hacer una pregunta, comentario al colega y amigo Rafael Jackson en relación con el tema que ha expuesto. Me parece claro, ¿no?, por lo que has estado hablando, que Almodóvar tiene una cierta fijación hacia la cultura nórdica. Veo que hay una influencia de Fritz Lang con Metrópolis, pienso en las películas de Douglas Sirk, los famosos melodramas con Doris Day y Roy Hodgson, pienso en Fassbinder. Es decir, hay una cierta afinidad, ¿no?, quizá inconsciente, hacia una serie de autores y directores alemanes. Y mientras estabas hablando pensaba precisamente si también dentro de esa dinámica se podría hablar de una cierta influencia de la literatura austrohúngara, concretamente, de principios del siglo XX, por ejemplo, Arthur Nisler con El relato soñado, que creo que es una influencia también en Almodóvar, y especialmente con Hugo von Hofmannsthal y las óperas que hace con Strauss, por ejemplo, Electra, Ariadna Naxos, porque al fin y al cabo la mitología, ¿no?, y la cultura clásica está muy presente en el Imperio Austrohúngaro en esos años ya finales, y veo que en cierta manera Almodóvar tiene, repito, no sé si consciente o inconscientemente, una cierta fijación hacia esa zona de Europa y sobre todo sobre ciertos autores que de una forma u otra tocan temas relacionados con este mundo clásico. Muchas gracias por la pregunta. ¿Se me oye por el micro? Sí. Gracias por la pregunta. En concreto, yo los ejemplos que tú comentas no los he trabajado, pero con un perfil como el de Almodóvar, que es una persona muy culta, muy iconófaga, en el sentido de que ha visto mucho, le interesa mucho el arte en general y, por supuesto, lo incorpora en sus películas, no me extrañaría nada. Yo creo que lo más importante de él y lo que quería destacar en mi ensayo, en mi presentación, perdón, es que podemos establecer todas esas relaciones y muchas más, porque en el fondo, y él mismo lo dice en su confesión, en la cita que les he puesto al principio, él mismo deja claro que hay referencias inconscientes y eso nos pasa a cualquiera. O sea, en la actualidad, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos escuchado, cuando escribimos, cuando nos referimos a lo que sea, estamos citando a personas, a obras, a libros, a películas que ni siquiera somos conscientes de ello. Así pues, sería así, porque, repito, él lo utiliza todo. Entonces, de la misma manera en que él tiene influencia de Sirk, por supuesto, Fassbinder también. De hecho, además, ambos sienten una fascinación por Douglas Sirk. Pues lo mismo ocurre con Fellini, que estaría justamente en el ámbito mediterráneo. Ocurre con Buñuel, ocurre con Hitchcock. En fin,
Únicamente un apunte antes de terminar, y es que es interesante lo que comentas porque en el fondo, en el propio Vértigo de Hitchcock también hay un remanente que tiene que ver con la cultura alemana, ¿no? La música de Bernard Herrmann, que es el gran compositor, ¿no? de Alfred Hitchcock, utiliza temas y motivos a lo largo de la banda sonora que pertenecen a Tristán y Isolda de Wagner. O sea que hay una relación clara también. Bien, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Decía, buenas tardes, Óscar Aguado de la Universidad del País Vasco. Tengo una pregunta para... Bueno, me han parecido muy interesantes todas las comunicaciones, pero tengo una pregunta para Eloísa, que me ha parecido... Bueno, ha pasado un poquito rápido la diapositiva final, la de la bibliografía, pero creo que no he visto ningún trabajo de María White y me gustaría saber si ha consultado alguno de esta autora. Me imagino que sí. Y de alguna manera lo que ella trabaja sobre todo como estas películas, no solo Los últimos días de Pompeya, sino también otras de la época, ¿no? Quo Vadis, que se ha mencionado, Marco Antonio y Cleopatra, Caviria, sobre todo, pues bueno, son a la vez reflejo, ¿no? Y de alguna manera influyen también en todo ese panorama del nacionalismo italiano. Y si, en ese sentido, y además también lo que hacen sus trabajos es comparar esa tradición o ese uso y abuso de la antigüedad a través de estas películas para influir en ese panorama o ser reflejo de él con otras tradiciones nacionales, aparte de la italiana, como la británica o la estadounidense. Y entonces, si conoces sus trabajos y si no, también desarrollar un poco esa última pregunta, ¿no? de la conclusión, que me parece particularmente interesante, que sería cómo influye, ¿no? en la propaganda de esta película en concreto en las élites de la Primera República brasileña. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, uso muchísimo esa autora, no tanto en esa comunicación por el enfoque, porque la verdad es que como yo trabajé más con orientalismo, cuestiones de raza y otra cosa. En otros trabajos anteriores yo usé más sus textos para eso. En esa comunicación no tanto, porque esa comunicación sería un poco más para esas noticias que encontré primero. Y la verdad es que esa pregunta que yo he puesto por último en las conclusiones va a ser lo que va ser el norte de mi proyecto para el máster. Así que es como ¿cómo se llama? Ay, perdón. Work in progress. Un spoiler de mi proyecto de máster, sí, sería eso, porque es lo que yo quiero seguir investigando, porque en esos años, yo estoy estudiando eso hace 3 años, yo no tuve tiempo de enfocar mucho en Brasil. Yo estaba enfocando en cómo el discurso ese racista se formó en Italia, eso del nacionalismo, cómo se creó un discurso sobre el Oriente y todo eso, además de otras cuestiones de género. Así, me aparecieron un montón de cosas para trabajar en ese primer momento. Así que yo no tuve tanto tiempo, así que yo quiero seguir en el máster. Pero yo puedo dar ese spoiler y decir que yo intento trabajar en el mismo sentido de las cuestiones de raza, así como en Brasil esos son los años que hay mucha inmigración italiana por una política para que la población se quede blanca. Y traer una película que se pone así como el ideal de la humanidad en un país que quiere que los inmigrantes lleguen, quizá hay una relación ahí. Es como un spoiler mismo, porque yo no tengo ni idea si es una hipótesis, yo no he probado nada, pero yo pienso que quizás sea por ahí el camino. Entonces, no sé si te contesté muy bien la pregunta, si sería eso. Sí. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos aún hasta que el equipo se cierre. Sí, pero y además has programado el aparato para que a las 7:30, por tanto, podríamos seguir debatiendo, pero tengamos en cuenta que tenemos una espada de Damocles encima. ¿Más preguntas? Si me permitís, José, Susana, fuera de Brasil, ¿se ha representado esta ópera? Vamos de Portugal. Fuera de Portugal. No. No.
Não. Esta ópera foi representada, teve em cena no ano 2000, no princípio mesmo, começou em fevereiro, teve em cena durante cerca de 1 mês e meio em Lisboa e foi apenas isso. E por quê? Não interessa? Não... Talvez a pergunta não tem uma resposta fácil, mas nós estamos num período em que o ano 2000 é um período também de transição política, de se repensarem um conjunto de situações que hoje, 25 anos depois, tomaram o palco, estão na ordem do dia. Por exemplo, a questão de género. Este autor vai buscar uma rainha do Antigo Egito, casada com aquele que é o faraó considerado herético porque tem uma nova proposta religiosa, mas ele não convoca o faraó como exemplo de liberdade e de utopia. Vai convocar a mulher, vai convocar a rainha do Egito e traz essa figura simultaneamente histórica, simultaneamente de ficção, para a retrabalhar, a recriar, fazendo dela, no fundo, um ideal, mais do que uma mulher, mais do que uma rainha, mais do que alguém do passado, é o ideal de liberdade e de utopia que é comum à própria humanidade. E eu diria que estas ideias, sendo teoricamente belas e bem expressas, também precisam de encontrar público e momentos históricos adequados para poderem ser apresentadas. E hoje, como dizia a Susana, a peça ganha uma nova acuidade porque os extremismos políticos, as lideranças de caráter fascisoide que existem no espaço europeu parecem novamente trazer para a verdade e para a realidade a necessidade de um discurso que defenda a liberdade, a utopia, os espaços individuais de criação e de originalidade. E eu acho que isto é uma marca muito forte desta peça, que infelizmente teve pouco tempo em cena, esta ópera-teatro. Mas, eu devo dizer, desculpe só me interromper, nós estamos a tentar convencer o autor e vamos ver se é possível voltar a pô-la em cena no próximo ano. Sí, es coherente lo que decís, pero también es paradójico que Nefertiti es una figura muy popular y atrayente en muchos aspectos, y parece mentira que no tenga más salida. Sí. Sim. É um ícone da cultura popular contemporânea, com muito aproveitamento, também através da arte, da música. Lembremos do caso, talvez muito conhecido, o mais conhecido, da cantora da Rihanna, que se apresenta em palco com a coroa que só a Nefertiti usou no Egito, numa lógica de um apoderamento feminino, do poder feminino da mulher negra. E, portanto, toda esta mensagem ideológica que a posteridade foi reconstruindo em torno da figura de Nefertiti, em que a ideia da mulher histórica que nós conhecemos na egiptologia muitas vezes é perfeitamente desprezada para nos fixarmos apenas naquilo que a contemporaneidade quer retirar daquela figura. E, portanto, não interessa se ela era negra ou não era negra, ela pode servir o ideal do apoderamento da mulher negra contemporânea. E tudo isto merece realmente o revisitar deste trabalho, y vamos ver si será posible voltar a polo en cena. Sí. Un tema veo que lleva a otro y desgraciadamente no podemos continuar con el debate o aprendiendo de vosotros y de todos vos aquí presentes
Si os parece bien, cerramos la sesión de hoy y continuamos mañana en el Museo de las Américas. Muchas gracias a todos.